Llegó el fin de semana y eso significa que usted ha abierto las puertas de su hogar para que podamos llegar con toda la información que preparamos con mucho cariño para usted. Información sobre salud, sobre enfermedades y lo más importante, cómo tratarlas y prevenirlas. Quédese con nosotros porque vamos a hablar acerca de innovación terapéutica y también sobre una de las enfermedades que lamentablemente sigue creciendo en todo el mundo, la diabetes. Así que iniciamos. Según la OMS, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia o aumento del azúcar en la sangre, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nerviosos y los vasos sanguíneos. Según la OMS, la diabetes afecta a 1 de cada 11 personas, siendo esta una enfermedad crónica irreversible. Sin embargo, antes de que todo esto suceda, nuestro cuerpo nos da una peligrosa luz roja, llamada prediabetes. Significa que sus niveles de glucosa en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para diagnosticarlo con diabetes. Con el tiempo, demasiada glucosa en su sangre puede dañar su cuerpo. Si usted tiene prediabetes, tiene más posibilidades de sufrir de diabetes tipo 2, enfermedades del corazón y derrame cerebral. Y por eso es de suma importancia conocer todos los detalles sobre esta enfermedad. Damos inicio así entonces con el programa Los Investigadores Médicos. Ya se lo dimos a conocer de qué se va a tratar, innovación terapéutica y diabetes. Y para iniciar el programa le damos la bienvenida al doctor Jorge Vargas, al doctor Jacobo Aguilar para esta primera parte introductoria. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pues contento de estar nuevamente por acá, Claudia. ¿Qué más? Pues compartiendo aquí sobre temas tan importantes y más sobre este tema de la diabetes que nos compete a todos y a cada uno de nuestros televidentes, ¿no? Así es, Claudita y doctor Vargas. Un tema importantísimo, ¿verdad? Es la pandemia que vino a quedarse y tiene repercusiones muy importantes que el público necesita hacer conciencia, tener conocimiento para tomar medidas. Definamos la diabetes, doctor. Siempre es importante los conceptos, ¿verdad? Entonces la diabetes es una enfermedad caracterizada por una elevación del azúcar, en la cual en definitiva hay una insuficiencia o mala utilización de la insulina. Esta resistencia a la insulina es lo que da lugar a una gran cantidad de complicaciones. Y más que un valor de azúcar alto en la sangre, es una enfermedad, es una angiopatía, una enfermedad de los vasos sanguíneos que daña estructuras en cerebro, retina, corazón, riñones, extremidades inferiores. Es una enfermedad delicada, complicada, que hay que ponerle atención. Así es. Bueno, y si hablamos de datos y cifras, doctor Vargas, ¿qué podemos decir a nivel mundial y en Guatemala? Bueno, realmente cuando hablamos de diabetes específicamente, vemos de que actualmente pues ya estamos casi que superando los 500 millones, llegando casi a los 500 millones de personas en el mundo con diabetes mellitus. Por eso es de que se le llama la nueva pandemia. Realmente pues cada vez es más preocupante por los malos estilos de vida que usualmente tenemos y eso es lo que provoca o desencadena que un tipo de diabetes mellitus, un tipo de diabetes que es la diabetes mellitus tipo 2 es la que se encuentra más común en nuestra población. Cada vez pues vemos un incremento gradual importante, aunque no existen muchas estadísticas a nivel nacional que nos digan qué tanta diabetes tenemos. Sabemos de que cada vez en la clínica tenemos más pacientes, vemos detectamos justamente pacientes con diabetes mellitus. El problema de esto es de que muchas veces son asintomáticos y justamente pues se habla o incluso, ¿verdad? Hay estudios donde se ha determinado que más o menos alrededor del 40% de las personas diabéticas no sabe que es diabética. Entonces, esa es la importancia de tan fácil, cualquier paciente que llegue a la clínica, hacer una prueba de glucosa, ya sea rápida, en ayunas o a las 2 horas después de comer, y a partir de ahí empezar a tener un diagnóstico temprano para dar un abordaje y evitar algunas de las complicaciones que bien pues el doctor Aguilar comentaba. Cifras bastante altas, doctor. Sí, así es. Fíjate que, tal como tú decías, ¿verdad? Cuando revisamos la historia de la diabetes, en 1980 andábamos por 100 y pico de millones y hoy, 40 años después, se ha ido incrementando casi en 10 millones por año. Y estas cifras son tremendas porque en los cálculos estadísticos, ¿verdad? Cuando uno ve 2030 y 2050, llegamos casi a 700 millones de personas. Y Claudia y doctor, siempre lo platicamos, uno ve los datos, pero eso significa gente con ceguera, con accidentes o derrames cerebrales, con insuficiencia renal, en un país que no tiene las condiciones sanitarias para poder responder ante eso. No tenemos
digamos que una estructura que uno diga, bueno, se fue a hemodiálisis y todo se vuelve sencillo. Padres de familia que ya no pudieron tener ocupación o laboriosidad. Así es que cuando uno revisa los datos y los da, debe de preocupar, porque significa el deterioro generalmente de una familia, sobre todo si es una diabetes que ya el miembro que la padece tuvo una complicación. Correcto. Bueno, y antes de un diagnóstico de diabetes existe una prediabetes. ¿Qué es y por qué se presenta, doctor? Bueno, cuando hablamos de la prediabetes, esta es una condición que precede justamente al desarrollo de diabetes mellitus, que se va a caracterizar por empezar a tener elevaciones de azúcar en sangre, pero no van a ser tan altas para categorizarlo dentro de la diabetes mellitus. Esto quiere decir de que si detectamos a alguien con prediabetes, no significa que inminentemente va a desarrollar diabetes, pero que se aumenta la probabilidad y el riesgo. Hay estudios que se han hecho en diferentes países en donde se ha comprobado de que el paciente prediabético que en su momento pues no modifica estilos de vida, que no empieza a tomar medicamento de forma directa, puede tener más o menos el 50% de probabilidad de desarrollar en algún momento diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, esta condición, la ventaja es de que sí logra ser reversible y es en ese momento donde cuando lo detectamos podemos dar tratamiento justamente de forma temprana, modificar estilos de vida y a partir de ahí regresar a los valores euglicémicos o valores normales de glicemia en sangre y con ello pues contribuir justamente a que la diabetes mellitus pues venga en disminución, porque como bien pues hemos tenido un aumento importante de casos de diabetes en los últimos años, ¿no? Pero ¿cómo se puede diagnosticar la prediabetes entonces? Sí, realmente pues cuando hacemos el diagnóstico de la prediabetes o cuando estamos ante esta condición, resulta de que hay 3 parámetros básicamente que evaluamos a través de las mediciones de azúcar en sangre. Una de ellas es a través de un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es una prueba que se hace a nivel de laboratorio, en donde se mide en porcentaje. El porcentaje para categorizar el prediabetes está entre 5.7 a 6.4. Otra de las pruebas que se hace es, por ejemplo, un paciente que está en ayunas. Eso quiere decir que tenga más de 8 horas de no haber consumido ningún alimento. En ese momento se chequea el azúcar con un glucómetro y los valores normales es de que esté entre 111 hasta 125. Y esos se categorizan justamente en prediabetes. Y un paciente, por ejemplo, al que se le somete una carga oral de glucosa a las 2 horas, la medición para caer en prediabetes está entre 140 y 199. Cuando son menores a estos parámetros que les he mencionado, lo tomamos como normales y cuando son mayores justamente ya lo categorizamos como alguien diabético. Entonces, aquí es importante como recalcar de que la prediabetes realmente no genera signos, no genera a veces síntomas específicos. Por lo tanto, muchas veces desconocemos que la persona pues esté en ese estado. Y lo ideal es de que la evaluación o la consulta médica pues sea de forma temprana, sea de forma eventual para que estemos teniendo mediciones de azúcar en sangre y en ese momento si lo detectamos valdría la pena pues empezar tratamiento, empezar a enfocarnos en mejorar estilos de vida y para evitar justamente y contribuir al descenso de la prevalencia y la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien, y por fortuna la investigación en este campo, en este tema continúa y en Guatemala tampoco nos quedamos atrás con toda la innovación para poder contribuir al tratamiento de diabetes, doctor. Así es, el doctor Giorgi, que fue el que descubrió el primer polifenol, decía que innovar significa descubrir algo que ya existe, pero solo verlo de manera diferente. Cuando el presidente de la compañía de Pharmalat piensa en cómo innovar para las enfermedades, establece que los polifenoles pueden ser una posibilidad. Y los polifenoles venían teniendo respaldo científico, pero muy poca gente, creo yo que en Guatemala nadie se había atrevido a indagar, a estudiar, porque eso obviamente requiere inversión. Y los primeros años solo invertís en estudiar y en investigar. Pero lo que sabemos hoy día de polifenoles, de todas estas moléculas, es asombroso. La innovación ha hecho que hoy en día, Claudia, como tú haces en tu pregunta, tenga una propuesta para esta enfermedad que creo yo que va a ser bastante resolutiva en cuanto a mejora, beneficio y tal como lo dijo el doctor Vargas, la prediabetes es susceptible de diagnosticarse tempranamente y de corregirse. Y gracias a estas investigaciones, a este trabajo que se ha realizado, ¿existe una propuesta terapéutica, doctor?
Sí, así es, Claudia. Y por eso es de que la importancia justamente de dejar abierto a que los tratamientos biomoleculares pueden venir y de alguna forma pues formar parte, en el caso de la prediabetes, a revertir esa condición, y en el caso de la diabetes a formar parte como un coadyuvante en el tratamiento convencional de la misma. Por lo tanto, pues lo vamos a ir abordando con los siguientes bloques. Para ello vamos a tener un invitado que nos va a dar también su experiencia y conocer un poco más acerca del tratamiento biomolecular y la implicación que se está teniendo en favorecer el control, ¿verdad? Y favorecer las complicaciones que esta enfermedad pues ocasiona, ¿no? Sí, tenemos a un especialista en diabetes que tendremos más adelante, así que quédese con nosotros porque continuamos hablando de diabetes en Los Investigadores Médicos. Tip de salud. Aunque mencionar prediabetes puede ser impactante, la gran ventaja de esta etapa es que puede revertirse si se toman las medidas adecuadas. Para saber si alguien se encuentra en la antesala a la diabetes, es importante conocer sus síntomas. Sed excesiva. El cuerpo hace un esfuerzo muy grande para equilibrar los niveles de azúcar. En otras palabras, busca eliminar el azúcar excedente a través de la orina. El eliminarla de esa manera provoca deshidratación y, por lo tanto, una mayor necesidad de consumir líquidos. Orina frecuente. La orina constante está relacionada con el punto anterior. Es un círculo en el que el cuerpo trata de eliminar lo que no necesita, pero al mismo tiempo comienza a eliminar el exceso de agua que está recibiendo. Visión borrosa. Los niveles altos de azúcar en sangre afectan los vasos sanguíneos. Estos incluyen también los de la vista. Estas alteraciones de glucosa provocan que los ojos no puedan enfocar correctamente. Heridas que tardan en sanar. Quizá para algunos parezca normal tener pequeñas heridas o raspones. Sin embargo, cuando existe prediabetes, la circulación de la sangre se retrasa. Esto tiene como resultado que pequeños moretones, raspones o cortes tarden mucho más en sanar. Fatiga. El cuerpo usa el azúcar como combustible. Cuando existe una resistencia a la insulina, el organismo no convierte la glucosa en energía como lo haría normalmente. Como consecuencia, hay mayor fatiga y cansancio. Piel oscura. Los niveles altos de glucosa producen acantosis pigmentaria. Esto significa que la reproducción de las células en la piel se acelera. El resultado es que parte del cuerpo, como el cuello, los codos o los pliegues en los brazos, se oscurecen. Más hambre. El hambre excesiva también es una respuesta del cuerpo para compensar todo el esfuerzo que hace para mantener los niveles de azúcar adecuados, pero no es normal. ¿La prediabetes se cura? En realidad, la prediabetes puede revertirse. ¿Cómo puedes revertirla? Diabenor puede revertirla. Diabenor puede ayudarte a proteger el páncreas de la oxidación de lípidos, activando la producción de insulina de forma natural o evitando la resistencia a la misma. Evita ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Diabenor te cuida. Al regresar de estos consejos médicos estaremos conociendo las innovaciones médicas y cómo pueden ayudar a un mejor manejo en esta enfermedad. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Qué gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Sofía Hernández, soy tu nutricionista Aliment. ¿Han escuchado alguna vez que el intestino es nuestro segundo cerebro? Esto tiene una razón de ser y es porque nuestro intestino tiene muchas más funciones que únicamente digerir la comida que ingerimos. Por ejemplo, el 70% de las células que componen nuestro sistema inmune se albergan en nuestro intestino. Es por eso que las personas que suelen tener un sistema digestivo deficiente se enferman con más facilidad de una gripe. La microbioma intestinal se compone por un balance perfecto entre bacterias buenas y malas, balance que deberíamos procurar mantener durante el resto de nuestra vida. Mientras más diversa y más balanceada sea nuestra dieta, mejor microbioma intestinal tendremos. Estas son algunas acciones que puedes tomar para mejorar tu salud intestinal. Seguir una dieta diversa para diversificar el microbioma intestinal consumiendo alimentos ricos en pre y probióticos. Bajar el nivel de estrés haciendo meditación, relajación o ejercicio. Si ya tienes síntomas de algún problema intestinal, es mejor evitar el alcohol, la cafeína y las comidas picantes. Mejora tu higiene de sueño. Estudios han demostrado que si cambias o interrumpes el reloj biológico, alterando tus patrones de sueño, también interrumpes el ciclo natural de dichas bacterias intestinales. Es por eso que
Aliment te ofrece Biolocid, fuente de prebióticos con ingredientes activos de la fresa, raíz de achicoria y dextrina de trigo, y está endulzado con stevia para que sea apto para todo público. Aliment, nutrición que transforma tu vida.